Estamos en nuestro estudio de Mateo sobre la tentación de Cristo. Y quiero introducir de qué se trata esta predicación con la frase que usted tal vez ha escuchado, que es: el fin justifica los medios. Se le atribuye a Nicolás Maquiavelo en 1532 cuando escribió la obra El Príncipe. Aunque Maquiavelo no dijo literalmente esta frase, se le atribuye porque en su libro defiende la imposición de cualquier teoría o de cualquier plan político por parte del gobernante para permanecer en el poder ante cualquier circunstancia. Eso era un poco la tesis de Maquiavelo. Usted tiene que hacer lo que sea para mantenerse en el poder. ¿Será que esto es cierto para el creyente? ¿Será que si tenemos un fin loable, será que si tenemos que cumplir una responsabilidad legítima, podemos hacer concesiones con la manera como conseguimos lo que debemos conseguir? Y hoy vamos a estudiar la última tentación de Cristo y nos vamos a dar cuenta de lo sutil que es este pensamiento y cómo esto puede llegar a tentarnos para pecar contra Dios. Así que vaya a los versículos de estudio y leamos Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 11. Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 11. Y dice así: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Listo. Y vamos a estudiar estos 3 versículos y el último también, que dice, versículo 11, leámoslo: el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hoy concluimos nuestro estudio con respecto a la tentación de Cristo. Y nos hemos dado cuenta de la riqueza de estos pasajes, pero sobre todo nos hemos dado cuenta de la grandeza de Cristo. Nuestro Señor tuvo que ser tentado, y para eso está el relato de la tentación, para demostrar que estaba moralmente capacitado para ser el rey, y lo demostró ampliamente. Recordemos que el tema central de Mateo es que Mateo busca colocar o busca mostrar que Cristo es el rey. Y lo ha venido demostrando en los primeros 3 capítulos, y en este capítulo, en Mateo capítulo 4, lo que busca demostrar es que Cristo está moralmente calificado para ser el rey. Y nuestro Señor tuvo que ser tentado para demostrar esto, y lo demostró ampliamente. Como hemos visto, la primera tentación consistía en desconfiar que Dios suple lo que necesitas. En eso consistió la primera tentación. Y aquí aprendíamos que como Cristo debemos entender que nuestra mayor necesidad no es que se resuelva una situación dolorosa como el hambre extrema que vivió el Señor Jesús, sino vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, hacer la voluntad de Dios y confiar que Él va a satisfacer nuestra necesidad a su tiempo. Eso consistió en la primera tentación, la de convertir las piedras en pan. La segunda tentación que estudiamos hace 8 días consistía en creer que se puede manipular a Dios. Cuando Satanás llevó al Señor al pináculo del templo y le dice que se bote, y le dice que exija que Dios lo cuide, lo que le estaba pidiendo era eso, que manipulara a Dios a hacer algo que no era la voluntad de Dios. Y aquí la tentación de Satanás era que el Señor pecara al exigirle al Padre que lo cuidara si decidía saltar desde el pináculo del templo. El Señor se niega a reclamar un milagro y le dice que no hay que tentar a Dios exigiéndole que actúe. Y esto nos enseña, y eso era lo que veíamos, que es una tentación creer que se puede manipular a Dios. Es una tentación pensar que le puedo exigir algo al Señor. A veces pensamos que Dios debería darnos lo que queramos y le exigimos cosas que no están en su palabra ni que son su voluntad. Y lo que terminábamos estudiando y concluyendo es que la verdadera fe no necesita pruebas. La verdadera confianza en Dios acepta su voluntad sin exigirle a Dios nada. Hoy vamos a concluir el estudio de la tentación de Cristo. Y en estos versículos que acabamos de leer, Satanás hace un esfuerzo final y un esfuerzo desesperado por corromper a Jesús, y finalmente revela su propósito supremo, que es inducir a Cristo a que le adore. Y de esa manera
tomar el lugar de Dios, que es lo que siempre había querido, ¿no? Usurpar el lugar de Dios. ¿En qué consiste esta tentación? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que Satanás quería hacer? Y la tercera tentación consiste en esto: creer que el fin justifica los medios. Esta tentación no se la inventó Maquiavelo cuando escribió El Príncipe, no. Esto ha estado en el corazón del hombre desde su creación. Por lo tanto, lo que hoy vamos a ver y lo que vamos a examinar al ver el ejemplo de Cristo, al soportar esta tentación, es cómo evitar creer que el fin justifica los medios. ¿Cómo evitar creer? Vamos a ver la verdad de cómo evitar creer que el fin justifica los medios. Esta es la tercera verdad para no caer en tentación y pecar. Es evitar creer que el fin justifica los medios. Esta tentación comienza aquí en el versículo 8, con el diablo llevando al Señor a un monte muy alto, dice ahí el texto. El nombre diablo significa en este caso engañador, significa calumniador o falso acusador. Y es importante saberlo porque por el ofrecimiento mentiroso que le va a hacer Satanás al Señor Jesucristo, que le va a hacer el diablo. El versículo dice, ahí en el versículo 8, dice que en ese momento le mostró que todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. No sabemos cómo, pero el diablo le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra. Solo sabemos que la Escritura lo dice y lo creemos. Esa palabra mostró se utiliza para describir algo con detalle cuando se utiliza en la palabra de Dios, algo específico. Y es como si se le estuviese pasando una película del territorio de estos reinos al Señor, y la gloria lo que resalta es el esplendor y el atractivo de esos reinos. Y pareciera que esto es un poco como la figura que los estudiosos muestran, como si el Señor estuviera viendo, quién sabe de qué manera, si en su mente o de alguna forma, todo el esplendor de estos reinos. Tal vez, seguramente Satanás le pudo mostrar las glorias de Egipto, sus pirámides, sus templos, sus bibliotecas, sus vastos tesoros. Le mostró el esplendor de Roma y cómo había conquistado todo el imperio, todo el mundo conocido. Le mostró Atenas, la ciudad de la filosofía, y seguramente le mostró Jerusalén, entre muchos otros reinos, ¿no? Y el punto es que el punto del diablo es que quería que Jesús viera claramente su oferta, esperando que eso lo tentara. Obviamente eso nos enseña algo que sabemos, y es que muchas veces somos tentados al ver algo que nos atrae. Pero la tentación se completa en el versículo 9, cuando Satanás dice, y mire su Biblia, todo esto te daré si postrado me adorares. Esa palabra postrado significa arrodillarse, postrarse. Y se hacía en ese entonces para reverenciar a una persona de mayor rango. Una persona se postraba en manera de reverencia y respeto. Y de hecho la siguiente palabra, la palabra adorar, es muy similar y conlleva la idea de un profundo asombro, la idea de un profundo respeto. De hecho, significa literalmente en el idioma lanzar un beso en señal de respeto u homenaje o reverenciar a alguien. Y esto es bien interesante porque en los antiguos tiempos y en este sector, en los antiguos orientales, el modo de saludo entre personas del mismo rango era un beso en la boca. Pero cuando la diferencia de rango era mínimo, se besaba a la persona en la mejilla. Y cuando una persona era muy inferior a quien iba a saludar, esa persona caía de rodillas, tocaba el suelo con la frente, se postraba y en medio de todo ese proceso le iba lanzando besos y le terminaba besando los pies. Ese era el saludo que Satanás quería que el Señor Jesús hiciera con él. Le está diciendo a Cristo que se incline, le está diciendo que lo reverencie y por ende que afirme que Satanás es superior. Y si el Señor se postraba, entonces supuestamente le iba a dar todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Listo? De esta oferta surgen dos preguntas importantes. La primera es, ¿por qué Satanás le ofrece los reinos del mundo? No sé si usted se ha preguntado eso. ¿Por qué? De hecho, quiero que vayamos al versículo paralelo que está en Lucas capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice Lucas 4, versículo 6. Dice ahí Lucas 4, 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Aquí en Lucas, Satanás dice que él es dueño de todos los reinos del mundo porque está diciendo, a mí me ha sido entregada, ¿cierto? ¿Será verdad? ¿Será cierto? Bueno, no me responde. Hay otros pasajes que vemos aquí en la Escritura que parecen mostrar que Satanás tiene el control sobre el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que dice que Satanás es el Dios de este siglo. Ahí lo dice. O Juan capítulo 12, versículo 31, que dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Juan 12, 31. Y todos estos pasajes como que nos hacen pensar como que Satanás tiene el control del mundo. Pero ¿qué significa esto? El sentido de estos pasajes y de otros, como dice aquí en Lucas o en Mateo, en donde Satanás hace este ofrecimiento, es que Satanás es el Dios de este mundo que está en oposición con Dios y con su palabra. ¿Listo? Satanás es el Dios del mundo que está en oposición con Dios y con su palabra. Satanás es la mayor influencia en los ideales, en las opiniones, en las metas, en las esperanzas y en los puntos de vista de la mayoría de las personas de este mundo. Su influencia abarca las filosofías, su influencia abarca la educación, su influencia abarca las religiones, abarca el comercio, la economía del mundo. Y es en ese sentido que Satanás es el Dios de este mundo. Porque el único dueño de este mundo es Dios. Es el único. Y el Señor gobierna sobre absolutamente todo. Todo. El Señor es el gobernante sobre el cielo y sobre la tierra. El Señor controla todo lo que pasa. Dios es soberano. Dios hace lo que quiere. Bueno, por eso no podemos decir y no podemos pensar que el diablo tiene el control del mundo. El mundo que está opuesto a Dios y su palabra. Ese sí lo tiene. Pero Dios soberanamente ha permitido que Satanás tenga cierta influencia sobre este mundo. Claro. Pero esta autoridad no es una autoridad soberana. Es una autoridad limitada. ¿Listo? ¿Listo? El diablo va hasta donde Dios quiere. Dios utiliza para sus propósitos eternos lo que Él quiera utilizar. Como en la tentación. La tentación, y esto lo vimos en la primera charla, ni siquiera en la primera tentación, sino que en la primera charla, y esto lo vimos. El Señor tenía que demostrar que estaba moralmente capacitado para ser el rey. Y si usted mira ahí el texto en Mateo capítulo 4, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado ¿por quién? ¿Por quién fue llevado? Por Dios. Y analizábamos, ¿cierto? Claro, Dios no es el autor de la tentación, Santiago capítulo 4, porque Dios no puede tentar a nadie. Pero Dios utiliza para cumplir sus propósitos. Y el Señor debía demostrar en la tentación que estaba moralmente capacitado para ser el rey, aunque Él no tienta a nadie y de Él no proviene el mal. Por lo tanto, volviendo a nuestro texto de estudio, la oferta de Satanás está basada en una verdad a medias. O sea que, en una mentira. En una mentira. Su ofrecimiento es engañoso, porque todo lo que el diablo ofrece no es real. Todo lo que el diablo ofrece es una mentira. Y esto también nos enseña que esto es lo que hace cualquier tentación pecaminosa. Nos hace ofertas que están basadas en mentira. Pensamos que es verdad, pero no. Nos prometen satisfacción, pero la verdad es que solo traen satisfacción. Nos prometen felicidad, pero la verdad es que solo traen tristeza, porque así obra Satanás. Y esa es la primera pregunta. Satanás no es el dueño del mundo, no es soberano. Dios siempre tiene control de todo. Bueno, entonces su oferta está basada en una mentira. La segunda pregunta que surge de la oferta del diablo es, bueno, ¿por qué esto sería una tentación para Cristo? ¿Por qué sería el ofrecimiento del mundo y sus reinos una tentación para el Señor? Acompáñenme, ahora nos vamos al Antiguo Testamento. Vámonos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7.
versículos 13 y 14. Mire lo que dice Daniel 7, capítulo 7, versículo 13 y 14. Y esto es una de las visiones, de las profecías que Dios le da a Daniel sobre el final de los tiempos. Hay muchas, ¿no? En el libro de Daniel. Y aquí específicamente está hablando sobre el Mesías, el Salvador que iba a venir y lo que iba a hacer. Y mire lo que dice Daniel 7, del 13 al 14. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venían uno como un hijo de hombre, y que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Esa palabra hijo de hombre siempre se refiere en estos textos a Cristo. Y mire el 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Por qué traigo a colación este pasaje? Porque se había profetizado, se había dicho que lo que iba a ser el Mesías iba a tener ¿qué? Gobierno sobre todo el mundo, ¿cierto? Iba a tener gobierno. Muchos otros pasajes en los libros proféticos, de hecho también hay uno en Salmo capítulo 2, versículo 8, que dice que el Señor iba a gobernar sobre todo el mundo. Muchos de estos pasajes obviamente los sabían todos los judíos. Y cuando Satanás hace esta oferta, lo que le está diciendo es: ya puedes tener el poder sobre el mundo entero. ¿Por qué esto sería una tentación? ¿Por qué el haber visto los reinos del mundo? Porque gobernar el mundo entero era algo que se había dicho que iba a ser el Mesías. Lo que Satanás, digámoslo así, parafraseando, le estaba diciendo al Señor era: se ha dicho que vas a ser el gobernante del mundo entero. Se ha dicho que vas a traer justicia eterna a esta tierra. Pues hazlo ahora. Eso era lo que le estaba diciendo Satanás. Hazlo en este momento. Además, te evitarías el dolor de estar en la tierra. Te evitarías el dolor de ser rechazado, de ir a la cruz injustamente, e incluso el dolor de cargar con los pecados. Puedes hacer todo esto y puedes hacerlo ya. Pero hay una cosita, una letra menuda. Solo póstrate, solo adora. Y como ya mencionamos, postrarse y adorar no era un gesto pasajero, no era algo de ¿qué hubo, cómo le va? No, sino era una declaración de que Satanás era superior, y esto hubiera sido darle a Satanás el primer lugar. La tentación, y aquí volvemos a Mateo 4, la tentación era poder tener el control del mundo entero, pero esquivando el camino que el Padre había determinado. Esa era la tentación. La oferta de Satanás iba a evitar los sufrimientos necesarios que Cristo debía pasar para ser el rey. Le ofrece al Señor los reinos del mundo sin tener que ir a la cruz. Ese es el ofrecimiento. Porque para poder sentarse en el trono tenía que morir primero. De hecho, mire este texto para aclarar bien este punto, y es Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Filipenses capítulo 2, del 6 al 11. Mire lo que dice. Ahí nos muestra como la progresión de la vida de Jesús, muy resumida en estos versículos. Dice así Filipenses capítulo 2, del 6 al 11. Está hablando de Cristo. Desde el 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuál era el camino para que Él fuera el rey? El sufrimiento, la cruz, el dolor. Y en resumen, lo que el diablo quería era que el Señor pensara que su propósito final de gobernar el mundo justificaba el medio que podía utilizar para conseguirlo. Pero como vemos y como leímos aquí en Filipenses, esto era una gran mentira. Para que todo nombre confiese que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, para que toda rodilla se doble ante Él, que había que pasar primero la cruz, el sufrimiento. Y eso era lo que no quería el diablo. Y en esta tentación,
como en cualquier otra que tal vez tenemos, la oferta parece que es buena. La oferta parece piadosa, pero no es así. No lo es porque el medio para conseguirlo es incorrecto. Sin el medio indicado por Dios, no se puede cumplir el propósito de Dios. Nunca. Sin el medio indicado por Dios, no se puede cumplir el propósito de Dios. El medio para que Cristo fuera el rey, ese rey que gobernaría, era el camino de la cruz. Era el camino del sufrimiento. Por eso, la oferta que le estaba haciendo Satanás le resultó aborrecible al Señor. La idea de que el fin justifica los medios estaba totalmente fuera de la mente del Señor. Jesús sabía que redimiría al mundo, redimiría a quienes se arrepintieran, entregando su vida en la cruz, no haciendo una alianza con Satanás. Y por eso responde, y vuelva al texto en Mateo capítulo 4, mire el versículo 10, por eso responde, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús rechaza esta tentación con decisión, citando un pasaje de la Escritura. Y como ya hemos hablado de este tema, el Señor no apela a sus recursos sobrenaturales, que los tenía, Él era Dios, 100% Dios, 100% hombre, pero Él no apela a sus recursos sobrenaturales, sino que apela a las armas espirituales que están a disposición de todos los creyentes, que son la palabra de Dios y la sumisión a la voluntad de Dios. Recordemos que Cristo fue tentado en la esfera de su humanidad y respondió como el perfecto hombre. Cristo respondió citando la Escritura. Y lo primero que dice ahí en el texto es que vete. Y esta es una palabra que en el original muestra mucha fuerza y expresa un rotundo rechazo a lo que el diablo le estaba proponiendo. O sea, el Señor Jesús no se puso a, ¿será? No. De inmediato, ¿qué dijo? Vete, vete. Y luego le dice Satanás, y la palabra, primero le dijo diablo, ahora le Satanás, esa palabra Satanás significa adversario. Y el Señor lo usa para mostrar que la oferta del diablo, la oferta de Satanás, estaba en total oposición a la voluntad de Dios. Total oposición. Además, después el Señor le dice, porque escrito está. Y aquí nos muestra la fuerza y la autoridad de la palabra de Dios para contrarrestar la mentira del diablo. Y la cita que utiliza es una cita de Deuteronomio, así como la cita anterior de la segunda tentación. Y la cita que utiliza, si quiere vaya ahí por favor, es Deuteronomio capítulo 6, versículos del 13 al 15. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, del 13 al 15. Dice así. Dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. La cita específica es el versículo 13, en donde dice, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Pero como leímos en este pasaje, Moisés está advirtiendo al pueblo a no adorar otros dioses cuando entraran a la tierra prometida. El pueblo de Israel corría el peligro de verse atraído por lo que los otros pueblos estaban haciendo y así podían comenzar a hacer lo que los otros pueblos hacían y eso sería un acto de idolatría. Eso sería un acto de ofensa en contra de Dios. Por eso cuando el Señor en Mateo 4, en la tentación, cita este pasaje de Deuteronomio, le está afirmando a Satanás la exclusividad que Dios demanda con sus hijos. Le está diciendo eso, los hijos de Dios no adoran otro Dios. Y de hecho esto se afirma ahí en el texto cuando el Señor dice, al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios adorarás. Y aquí se refiere a que es Dios quien es el Señor y no Satanás. Al Señor tu Dios. No es Satanás el Señor, sino solo Dios. Y esto muestra también que Dios es el único objeto de adoración. De hecho, la palabra Dios es lo que nos muestra, lo que describe, es la majestad del Señor contra la indignidad del diablo. Está mostrando que solo Dios es digno de adoración. Y lo que pretendía Satanás, o lo que pretendió inicialmente que Jesús hiciera con él, ahora el Señor le dice que eso es imposible. O sea, que eso no está en discusión. Pues los honores divinos son exclusivos de Dios.
solamente de Dios. La palabra adoración luego está íntimamente relacionada con lo que dice a continuación. Dice, al Señor tu Dios adorarás, y luego dice, ¿y a Él solo qué? Servirás. Y ahí hay un énfasis en la palabra solo, únicamente, solamente. El Señor le dice a Satanás que solo hay uno digno de adoración y que por lo tanto solo hay uno a quien se le debe rendir servicio. No hay otro. La adoración de hecho está íntimamente ligada al servicio. En la palabra de Dios, la adoración no se trata solamente de una ceremonia, sino de entender que todo lo que hacemos en la vida le rinde adoración a Dios. Ya sea pues que comamos o que bebamos, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Nuestra vida debe ser una adoración continua al Señor. No se puede adorar sin servir. Y si adoras algo o a alguien, lo estás sirviendo. Y si sirves a algo, significa que lo adoras. Así es la verdad bíblica. Por eso, adorar y servir a alguien más, aparte de Dios, es un acto de idolatría y es un pecado blasfemo. Y esta respuesta que nos da el Señor aquí, cuando le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, nos muestra la indignación que Cristo tenía con la propuesta de Satanás. Esa frase expresa el contundente rechazo de la propuesta satánica. El Señor sabía que un día iba a tener el dominio sobre todos los reinos del mundo, pero Él rechaza enfáticamente el modo que Satanás le estaba ofreciendo. Él le dice no. El Señor sabía que un día se iba a establecer un reino en donde Él sería el rey, pero el establecimiento del reino y del Mesías no se realizaría sin la experiencia de ir a la cruz. Era imposible. Por eso el Señor rechaza rotundamente la propuesta de Satanás y le dice que el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Hermanos, esta tentación es una de las más sutiles que constantemente hacen que desobedezcamos al Señor. Como con Cristo, muchas veces la propuesta puede sonar bien. Adórame y te daré todos los dominios sobre la tierra. Pero no menciona que si esto pasa, Jesús sería siervo de Satanás, que la relación entre el Padre y el Hijo se rompería y que la misión de Jesús como Salvador se arruinaría. Satanás todavía trabaja de esa manera. Satanás todavía trabaja de esa manera. Y nuestra naturaleza pecaminosa nos engaña constantemente a pensar que un fin bueno justifica la manera de conseguirlo. Justifica la manera de conseguirlo. Pero cuando pensamos de esa manera, nos estamos engañando y estamos siendo presas fáciles de la tentación, presas fáciles del pecado y de Satanás. Y hay dos engaños pecaminosos en los cuales podemos caer si pensamos que el fin justifica los medios. Dos engaños. El primer engaño es pensar que la obediencia es relativa. El primer engaño que caemos cuando pensamos que el fin justifica los medios es creer que la obediencia es relativa. Creer que el fin justifica los medios es pensar que la obediencia es opcional, siempre y cuando lo que haga termina bien. Usted hágale, pero acuérdese de terminar bien. ¿Y sabe qué es pensar? ¿O sabe qué es admitir si pensamos esto? Eso es pensar que usted tiene una licencia para pecar. Y eso es creer como que Dios nos da un salvoconducto contra el pecado. Como si Dios le da un salvoconducto a una persona contra el pecado siempre y cuando su objetivo final sea bueno. Incluso si una persona busca cumplir una legítima responsabilidad. Eso pasa muchas veces. Y a veces esta tentación se presenta en circunstancias muy difíciles. Por ejemplo, de escasez. Podemos pensar, ¿a quién le importa que mientas, que pongas un datico más, un datico menos en tu hoja de vida? Si eso significa por fin encontrar el trabajo para darle de comer a tu familia. No pasa nada con presentar una declaración falsa si eso significa que te van a cobrar menos en la matrícula, si vas a pagar menos impuestos. ¿No? Pero de hecho este pensamiento, el fin justifica los medios, también pasa en otras situaciones, como por ejemplo,
cuando pensamos que necesitamos mentir para proteger los sentimientos de alguien. No, no le diga. ¿Cómo le va a hacer daño? ¿Mm? O tal vez estamos de acuerdo con agotar el crédito en las tarjetas de crédito porque el objetivo es comprar regalos para Navidad. No, pero ¿cómo voy a dejar sin regalos? ¿No? Es muy sutil este pensamiento. Y es muy probable que si cada uno de nosotros examinamos nuestras vidas, nos veríamos justificando los fines con los medios en diferentes situaciones. Y el problema con esta tentación no es solo que nos lleva a otros pecados, sino que pone los mandatos de Dios en manos de los seres humanos y hace que sean subjetivos. Porque, pues, podemos hacerlo si el fin es bueno. Y eso es pecado, un gran pecado, porque pone la ley de Dios en tus manos y nunca te debes arrogar eso. Hace que sean subjetivos los mandamientos. Y para contrarrestar esto, para contrarrestar que la obediencia es relativa, debemos tener en cuenta dos aspectos muy prácticos y muy valiosos. Y en primer lugar debemos tener en cuenta el carácter de Dios y su ley. El carácter de Dios y su ley. Como creyentes, nosotros estamos llamados a ser santos. Vamos a ese versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Mire lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, 15 al 16. Dice así. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. La ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son una extensión del carácter de Dios. El carácter de Dios es que Él es santo. 3 veces santo, 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 santo. Santo. Por eso es que el cristiano no puede pensar que hay algún pecado que pueda ser justificable. No hay pecado que se justifique. No. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer el creyente? Ser santo. Porque Dios es santo. Por eso Dios no nos da un salvoconducto para pecar, no importa la situación en la que estemos. No importa la motivación que usted tenga. No importa el resultado que usted busque. No tiene usted derecho a poner la ley de Dios en sus manos. Eso es blasfemia. Dios no hace ninguna cláusula de escape para la motivación o para la racionalización del pecado. No. El Señor no dice que si no tienes plata, pues entonces puedes robar. Dale. El Señor tampoco dice que si tu esposa te hace infeliz, puedes serle infiel. No. No. O cualquier otro tipo de lógica pecaminosa. Cualquier otro tipo de lógica pecaminosa que te diga que el fin justifica los medios, es como si estuvieras actuando como Satanás. Así es. Desde la perspectiva de Dios, no hay fines que justifiquen los medios para quebrantar su ley. No los hay. No los hay. Si usted no se crea que usted puede ir a quebrantar un mandamiento de Dios y decir, Dios entiende. Porque no es irreverente. Dios, ¿cómo va a entender eso? No, Dios entiende. Pídale perdón al Señor si lo ha hecho. Desde la perspectiva de Dios, no hay fines que justifiquen los medios para quebrantar su ley. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo primero que debo entender para saber que la obediencia no es relativa, es entender que Dios es santo, que yo debo imitar su carácter y su ley. Eso es lo primero. Lo segundo, para no creer que el fin pueda ser que mi obediencia sea relativa, es profundizar en la confianza en Dios. Profundizar en la confianza en Dios. Usualmente la razón por la que justificamos la desobediencia, ¿cuál es? El miedo. Usualmente cuando justificamos que no debemos obedecer algo, pueden haber otras razones, pero usualmente es el miedo. Tenemos miedo del dolor físico, tenemos miedo de la soledad,
Y por eso nos metemos con personas que no debemos meternos. Tenemos miedo de la pobreza y por eso hacemos cosas indebidas, miedo de la enfermedad y por eso pecamos, incurrimos en conductas que están por fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando hacemos eso, no solo estamos pecando, sino que ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos desconfiando en que Dios suple nuestras necesidades cuando Él quiere. ¿Se acuerda la primera tentación? Es esa. Dios suple sus necesidades cuando Dios quiere. Dios sabe lo que necesitamos. Y usualmente lo que le pedimos no es lo que necesitamos. Por eso es que debemos entender que Dios suple lo que necesitamos cuando Él quiere. Por eso debemos confiar en el Señor. Ante el miedo, ¿qué debemos hacer? Confiar en el Señor. Para no pecar, para no pensar, Dios entiende. No, mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Proverbios capítulo 3, del 5 al 8. Dice así: fíate o también confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en quién, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, Dios ha prometido cuidarnos. Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, dice Mateo 28. Y su palabra declara que Dios dispone todas las cosas para el bien del creyente. A veces el bien del creyente es pasar por sufrimiento y dolor, porque eso está en su palabra también. Filipenses 1:29 dice: Dios no solo nos ha dado el creer en Él, sino el padecer por Él. Filipenses 1:29. Pero Dios nos cuida, hermanos, y eso debe ser una máxima en nosotros para no negociar nuestra obediencia a Dios. No voy a negociar la obediencia a Dios. Hay otro suceso que también me encanta, está en Daniel capítulo 3, en donde se acuerda los 3 amigos de Daniel, les dijeron que se adoraran, que adoraran a la estatua, si no los iban a mandar al lago de fuego, no, sino al horno de fuego, ¿cierto? Y ellos dan una frase espectacular. No está ahí en los versículos, pero mire lo que dice Daniel capítulo 3, lo busco rapidísimo. Dice Daniel, capítulo 3, versículo 16 y 17. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, Daniel 3, 16 y 17, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, sobre cuál inclinarse a adorar la estatua. Y el 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y mira el 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Firmes. Hermanos, confiemos en Dios, así eso nos implique la muerte, que nos echen del trabajo, quebrar una relación. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor siempre. No pensemos que el fin justifica los medios. No pensemos que nuestra obediencia a Dios es relativa. Si afirmas ser hijo de Dios, no tienes motivo alguno para quebrantar sus mandamientos, para negar su propósito soberano o para traer reproche a su nombre. Por eso, nunca te dejes engañar creyendo que tu obediencia a Dios es relativa. Nunca, porque no lo es. Confía en Dios. Confía en el Señor. Y obedece siempre su palabra. Eso es lo primero. Ahora, el segundo engaño en el que un creyente cae al pensar que el fin justifica los medios es creer que el fin es bueno. Es creer el fin es bueno. Ese es el segundo engaño en el que un creyente cae por pensar que el fin justifica los medios, que el fin es bueno. Y ya le explico por qué. Cuando un creyente piensa que el fin justifica los medios, es casi seguro que el fin que busca no es bueno. Es casi seguro que el fin que busca no es bueno. Como vimos en la tentación de Cristo, el fin que pretendía Satanás no era que el Señor gobernara, sino que lo adorara. Ese era el fin de Satanás.
Y muchas veces actuamos como Satanás. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que tenemos buenos propósitos en la vida que incluso vienen de Dios. Pero para poder cumplirlos debemos hacer una que otra concesión con Dios, con su palabra, con lo que Él nos ha dicho que debemos hacer. Y si esto es así, ¿sabe lo que se está revelando? Que no solo su medio está mal, sino que su fin está mal. No solo su medio, sino que su fin está mal. Si la manera de conseguir ese fin no está de acuerdo con la voluntad de Dios, significa que el objetivo no es agradar a Dios, sino agradarse a usted mismo. Eso es lo que está revelando el medio. Que el objetivo no es agradar a Dios, sino agradarse a usted mismo. Significa que usted está disfrazando muy sutilmente su verdadera motivación, ya sea por miedo, por ambición, por comodidad o por cualquier otro pecado. Eso lo sabe usted y lo sabe el Señor. Déjeme darle algunos ejemplos. Cuando un padre o una madre quieren darle lo mejor a sus hijos y piensan que la manera es hacerlo por medios económicos, entonces se dedican al trabajo, asumen más responsabilidades que las que deberían y dejan a sus hijos abandonados al cuidado de terceros. ¿Qué están haciendo ellos? Justificando sus acciones porque piensan que su responsabilidad es proveer para sus hijos. Pero muchas veces ellos no están haciendo eso por sus hijos, sino porque quieren tener ciertas comodidades, cierto estatus o ser admirados por su entorno. Eso pasa. El medio, al abandonar a sus hijos, nos muestra que el fin es ¿qué? Equivocado, una motivación equivocada. O también puede pasar con aquellas personas que buscan un mejor futuro o que buscan una mejor calidad de vida. Y por eso buscan un mejor trabajo o incluso cambiarse de ciudad a costa de negociar su tiempo en la iglesia o su compromiso con Dios. Ya que esto empieza a mostrar que no, pastor, es que ya me queda muy difícil llegar, asistir, estar comprometido, estar pendiente de una persona. ¿No? Y esto también revela que el fin de querer una mejor calidad de vida es malo cuando se negocia hacer la voluntad de Dios, la clara voluntad de Dios. ¿Listo? Un último ejemplo. No crean que no hay para aquí. Algunos piensan que el crecimiento de la iglesia es una buena meta. Y se preguntan, ¿cómo hacemos para atraer más gente a la iglesia? ¿Cómo hacemos para que se queden? Y entonces empiezan a adoptar técnicas de marketing y de ventas como las hace el mundo. La música se vuelve más parecida, más importante, y más parecida al mundo. El ambiente del lugar se hace atractivo. Y empiezan a haber otro tipo de estrategias para que la gente haya fidelidad al lugar, pero no a Dios. Pero ¿sabe qué es lo peor que pasa cuando esto se empieza a ver en una iglesia? Lo peor de todo es que diluyen el mensaje del evangelio. Cambian a hablar de arrepentimiento, cambian a hablar del pecado, cambian a hablar de ofender a un Dios santo. Empiezan a decir, como escuché un día algún pastor muy conocido, yo aquí no hablo de la justificación, de la expiación, yo aquí no hablo de la santificación. No, esos son términos que la gente no entiende. Hermano, esos son términos bíblicos. ¿Cómo los va a reemplazar? Porque empiezan a hablar de otras cosas. Empiezan a hacer charlas de autoayuda, de sentirse bien consigo mismo, o de puedes ser un campeón ahora, o de alcanzar tu mayor potencial. No. Pregunta inicial: ¿dónde dice en la palabra que la meta de la iglesia es crecer? No lo dice. No lo dice. Nunca lo dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Comparte el evangelio. ¿Quién es el que añade? Dios. Dios añade. Él verá cómo cuida su iglesia. La meta de la iglesia no es crecer, sino glorificar a Dios. Y cuando una iglesia utiliza este tipo de estrategias que están fuera de la palabra, muestra que su meta no es agradar a Dios, sino al mundo. Muestra que su meta es ser relevante al mundo.
y nuestra meta no es ser relevante al mundo. Un gran predicador, le dieron el nombre, el último de los grandes predicadores, Martin Lloyd-Jones, vivió algo parecido en su época. Y él decía, nuestro Señor Jesús no atrajo a los pecadores siendo parecido a los pecadores. Él los atrajo porque eran diferentes, porque era diferente. Y eso es lo que pasa tristemente en la iglesia. Porque ni el fin ni el medio que utilizan estos lugares está de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando el medio no es bueno, usualmente el fin no es bueno. Es casi fijo. Hermanos, debemos tener cuidado de no ser engañados por Satanás, de no ser engañados por nuestra naturaleza pecaminosa, pensando que el fin justifica los medios, ya sea en la iglesia o en nuestras vidas. Cuidado, cuidado con este engaño. Cuidado, porque el mundo y Satanás, como un hábil vendedor, expone sus productos sin mencionar lo que verdaderamente está en juego. Y esto hace un cóctel poderoso porque se junta con nuestra naturaleza pecaminosa y nos hacen creer que la obediencia es relativa. Sí, puede ser. Debemos tener cuidado de nunca negociar la obediencia a Dios. Debemos evitar pensar que somos muy estrictos y que, no, es que usted es muy estricto, Dios entiende. Mucho cuidado con esa frase. Dios no entiende. Dios ya puso su ley en su palabra para que la obedezcamos. Y si usted ha hecho eso, pídale misericordia a Dios. Si usted está en una situación así, pídale misericordia al Señor. Pídale, Señor, yo sé que la embarré, ayúdame a salir de esto bien. Porque eso es hacer exactamente lo que Satanás quería que hiciera Jesús. Y no puedes hacer la voluntad de Dios a la manera de Satanás. No lo puedes hacer. Si algo debemos aprender de esta tentación es que sin el medio indicado por Dios no se puede cumplir el propósito de Dios. Podrás estar cumpliendo tus sueños, tus metas, tus logros, tus objetivos, pero no la voluntad de Dios. Y el ser humano no está para agradarse a sí mismo, sino para agradar a Dios y hacer su voluntad. ¿Quién determina si un fin y un método es bueno? La palabra. La palabra. Por eso es tan importante cuando en cada una de estas tentaciones el Señor siempre dice que escrito está. Escrito está. Debemos seguir, escúcheme bien, los métodos bíblicos y las metas bíblicas. Debemos seguir los métodos bíblicos y las metas bíblicas, como los ejemplos que le daba. La meta para unos padres no es darle cosas a sus hijos, es enseñarles la palabra, es criarlos en las disciplinas y en la amonestación del Señor, así comamos todos los días lentejas. Punto. Ese es el objetivo. Debemos no solo perseguir metas bíblicas, sino también de usar medios bíblicos para cumplir esas metas. Hermanos, nunca el fin justifica los medios. Así que pídale a Dios sabiduría y deje que la palabra de Dios y no usted impongan lo que usted debe buscar y la manera de hacerlo. Pídale al Señor, Señor, examíname, porque mi corazón es muy engañoso. Examíname, Señor. Recuerde esto siempre. Recuerde que el objetivo del creyente no es la satisfacción personal ni agradarse a sí mismo, sino que el creyente vive para glorificar y agradar a Dios. Su meta en la vida no es encontrar sus propósitos, cumplirlos, no, sino es agradar al Señor, porque el único que le puede dar satisfacción total en su vida es Cristo. Colosenses 2:10, en Cristo estamos completos. Solamente haciendo la voluntad de Cristo estamos completos. Ese es nuestro mayor objetivo en la vida. Y por eso, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Y así termina la tentación. Versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. El relato concluye aquí en el versículo 11 con Satanás yéndose derrotado, obedeciendo el mandato que Cristo le dijo. Vete, Satanás.
En ese momento los ángeles vinieron a servirle al Señor y esto sugiere que fue un servicio en el orden físico, un servicio dado por los ángeles. El diablo no pudo hacer claudicar al postrer Adán como lo había hecho con el primero. Y esto consagra a nuestro Señor Jesús como aquel que está moralmente calificado en todos los sentidos para ser el rey, en todos los sentidos. Además, la victoria contra la tentación es un anticipo de la victoria final que nuestro Señor iba a lograr en la cruz sobre Satanás y sobre el pecado. Hermanos, aferrémonos a Cristo. Sigamos sus pisadas, miremos su ejemplo, porque es el único que nos puede decir lo que debemos hacer para derrotar la tentación. En estas 3 tentaciones vimos que nunca podemos desconfiar que Dios suple nuestras necesidades, que nunca podemos creer que podemos manipular a Dios y que nunca creamos que el fin justifica los medios. 3 pensamientos mentirosos que conducen a mucho más pecado. Así que piense siempre eso, piense que Dios siempre suple mis necesidades, piense que usted no puede exigirle nada al Señor y que el fin no justifica los medios. Nuestro mayor propósito en la vida es honrar y glorificar a Dios, obedecerlo. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Señor, como siempre te lo decimos, gracias mi Dios por tu palabra, porque tu palabra es la que nos examina. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos pensado que nuestra obediencia puede ser relativa. Muchas veces hemos pensado que el fin justifica los medios y ni siquiera nuestros medios ni nuestros fines te agradan a ti. Señor, perdónanos y guárdanos de la tentación. Ayúdanos a tener claro estas verdades y todas las que hemos visto para, como tú nos mandas, Señor, a huir de la tentación, a orar para no entrar en ella, a evitarla a toda costa, porque nuestro fin es agradarte a ti, Dios. Guárdanos, mi Dios, cuídanos y protégenos, Señor. Guárdanos a cada uno de nosotros como creyentes, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en todos los lugares, Señor, que en donde estemos, que tu nombre no sea blasfemado por nuestra culpa y que siempre, Señor, como estos 3 hombres enfrente de Nabucodonosor, decidieron obedecerte a ti, Señor. Guárdanos, Señor, y cuídanos. Ayúdanos a entender que la satisfacción de la vida no se trata en buscar cosas, objetivos, propósitos, metas, sino en obedecerte, Señor. En agradarte a ti, Señor. Guárdanos como iglesia, Señor, de ser fieles a tu palabra y de siempre predicar tu palabra. No lo que una persona crea, sino lo que tu palabra diga siempre. Guárdanos de buscar metas piadosas, metas tuyas, Señor, y no las metas del mundo. Guárdanos a todos, Señor, en nuestras familias, trabajos, iglesias, Señor. Cuídanos, ayúdanos a entender, Señor, que realmente estamos completos y te tenemos a ti, Cristo, si te obedecemos a ti, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesucristo, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias porque tú, Cristo, eres el príncipe de los pastores, eres la cabeza de esta iglesia. Y a ti nos encomendamos, Señor. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.